Hola amigos, otra vez con ustedes, bienvenidos. Vamos a hacer el solucionario de la tercera práctica calificada del CEPRUNI 2020 y vamos rápidamente con las preguntas. Aquí tenemos a la primera pregunta que dice: se lleva agua a través de una tubería desde el piso de un edificio hasta una altura de 40 metros. El agua, dice, parte del reposo y llega a la parte superior con una rapidez de 4 metros por segundo y me pide determinar cuánta masa de agua por segundo, cuánto agua por segundo pasa a través de la tubería. Como es agua por segundo, entonces tiene que ser kilogramos por segundo, no es masa de agua por segundo, entonces la unidad en la que debe estar la respuesta es kilogramos por segundo. Dice que la bomba tiene una potencia de 4,9 kilowatts para realizar ese trabajo y que considere la gravedad 10. El problema también nos da este gráfico. Acá representan una bomba, esta bomba jala el agua, esta es la altura de los 40 metros y el agua se eleva y se lleva hasta un depósito, pero sí está saliendo con una rapidez de 4 metros por segundo. ¿Cómo puedo calcular, me dice, la masa de agua por segundo? Entonces esto lo voy a plantear así, mira. Para empezar, la potencia del motor, por definición me acuerdo que potencia es trabajo realizado entre intervalo de tiempo. Si conozco la potencia del motor, eso debe ser igual al trabajo del motor entre el tiempo. ¿Cómo hago ahora para calcular el trabajo realizado por el motor para elevar el agua? La forma más sencilla de calcular el trabajo del motor es aplicar lo que se llama el trabajo de las fuerzas no conservativas. El trabajo del motor, que es una fuerza no conservativa, va a ser igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial entre el tiempo. Trazamos nuestro nivel de referencia en el piso, altura 0, acá sería la posición inicial y la posición final sería la superior. Entonces vamos a ir reemplazando, mira. Voy a poner así la potencia del motor, entonces sería igual a... En la posición final, cuando el agua llega a la parte de arriba, el agua llega con velocidad, entonces va a tener energía cinética, que es un medio de la masa que se ha movido, la masa que ha subido por la rapidez elevada al cuadrado. Y también, como se ha elevado a una cierta altura, sería masa por aceleración de la gravedad por altura. Esto sería la energía mecánica final. Y al inicio, como estaba en reposo, el agua estaba en posada y no tenía altura, entonces la energía mecánica es 0. Y todo eso entre el tiempo. Bien, reemplazo los valores. La potencia del motor sería este dato que está 4,9, míralo por acá, 4,9 kilowatts. Lo voy a pasar a watts. 4,9 kilowatts serían 4.900 watts. La rapidez con la que el agua llegó a la parte superior es 4, así que esto sería un medio de la masa por la rapidez, que es 4 elevada al cuadrado. Acá sería la masa por la aceleración de gravedad, que considera 10, y la altura 40 metros. Todo eso entre el tiempo. Seguimos reduciendo. Acá te quedaría 16, por 1 entre 2 sería 8, y 400, esto te queda 408 por la masa entre el tiempo, y eso igual a 4.900. Justamente esta expresión, masa entre tiempo, es lo que me están pidiendo. La masa por unidad de tiempo por segundo que está circulando. Despejamos entonces masa entre tiempo, que es justo lo que me piden. Esto es kilogramos de masa y tiempo en segundos. Y al dividir esto me sale aproximadamente 12 kilogramos por segundo. Esa sería la respuesta al problema. Pregunta número 2. El defensa central de la selección peruana dice que recibe la pelota de 500 gramos con una velocidad de menos 15 metros por segundo. 500 gramos podemos ir pensando ya que es medio kilogramo, y menos 15 la velocidad va a la izquierda, y dándole, dice, un puntapié que le cambia la dirección, pero la rapidez se mantiene siendo 15. La rapidez es este valor, y entonces ese valor se mantiene. ¿Cómo se muestra en la figura? Acá está la figura y dice: determina el impulso que recibe la pelota. Para calcular el impulso debemos recordar esta relación. El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, o sea, cantidad de movimiento final menos inicial,
Justo me piden el impulso aplicado por el pie. Y el impulso sería entonces la masa por la velocidad final menos masa por velocidad inicial. Como la masa es la misma, lo que podemos hacer es factorizar la masa y entonces nos quedaría de esta manera. Sería la masa por velocidad final menos velocidad inicial. El impulso entonces me queda así, ese sería el impulso aplicado a la pelota, sería la masa, voy a ponerla en gramos, perdón, en kilogramos, 500 gramos es medio kilogramo. La velocidad final, vamos a mirar esta gráfica por favor. La velocidad inicial, según dato del problema, es 15i. Esta viene a ser la velocidad 1 o velocidad inicial. Y la velocidad final dice que es 15 también de valor, ¿no? Pero lo debo poner en vectores en mi solución. Entonces lo que voy a hacer con este valor es lo voy a descomponer así. Este vector lo voy a descomponer en dos componentes perpendiculares. Este ángulo es dato del problema, sería 37 grados. Descomponiendo esto es 9 y esto es 12. Y entonces, ¿cómo quedaría mi vector velocidad final en vectores? Este vector sería 12 unidades en el eje de la psi más 9 unidades en el eje de la j. Esa sería mi velocidad final. La rapidez es 15 y descomponiendo me quedaría 12i más 9j menos la velocidad inicial que es menos 15i. Operamos esto, menos por menos da más, 12 más 15 sería 27i y el otro quedaría 9j. Todo esto por medio kilogramo. Entonces el impulso aplicado a la pelota sería 13,5i más 4,5j newton segundo. Esa sería la solución del problema. En la tercera pregunta nos dicen, se tiene un sistema conformado por dos estrellas de igual masa m y separadas por una distancia d. Un ratito la figura, observa por acá, estas son las estrellas de masa m y toda esta sería la distancia que los separa. Volvemos a la parte de arriba. Estas estrellas dice que orbitan alrededor del punto medio de la línea que une los centros. Otra vez volvemos a la figura, este es el punto medio que orbitan, ¿no?, las partículas. Entonces quiere decir que el radio de esta circunferencia sería de medios y de medio. D es toda la distancia, están orbitando alrededor de ese centro, entonces el radio de la circunferencia sería de medio. Volvemos arriba nuevamente, el radio de las estrellas dice que es mucho menor que D, el radio de estas estrellas es pequeñito, de modo que se consideran como partículas puntuales y me piden la rapidez de dichas estrellas. Cuando estas partículas están girando, están desarrollando un movimiento circular. Se desarrolla un movimiento circular para poder relacionar las fuerzas y la velocidad. Lo tengo que hacer a través de la segunda ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas radiales debe ser masa de rapidez al cuadrado sobre radio. Es a esta fuerza que nosotros comúnmente le llamamos fuerza centrípeta. Para conocer la fuerza centrípeta voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, qué fuerzas están actuando en estas estrellas, y la única fuerza que va a aparecer es una fuerza de atracción gravitacional. Esta sería la única fuerza que actúa sobre cada uno. Entonces planteo así: la única fuerza que actúa, a ver, vamos a analizarla de abajo, la única fuerza radial sería esta fuerza gravitacional entre las dos, que vendría a ser de esta manera. La fuerza gravitacional sería constante de gravitación universal, producto de las masas, que sería m por m, entre la distancia que los separa, que sería d. Y eso sería igual a la masa de la partícula que circula por la rapidez entre el radio de la circunferencia. Hay que notar que el radio de la circunferencia es de medios. Ahí es muy importante anotar eso. Masa, velocidad cuadrada sobre el radio. Bueno, aquí simplificamos. Una masa con una masa se va, una D con una D también se cancela, y entonces de aquí podemos nosotros despejar, a ver, la velocidad. El 1 medio pasa a multiplicar, quedaría entonces de esta manera,
A ver, mira, un bien que es un medio, lo paso a multiplicar un medio acá, gm sobre 2d, y entonces el exponente 2 pasa como raíz. Esa sería la solución al problema. En la pregunta número 4 nos dicen que la figura muestra la variación de la velocidad en función del tiempo de una partícula que tiene 5 kilogramos de masa y dice que se mueve en el eje X, en una superficie lisa. Calcula el trabajo realizado sobre la partícula entre los instantes 0 y 4. Cuando me piden el trabajo realizado sobre la partícula se refieren a todo el trabajo que se realiza y eso tiene un nombre, se llama trabajo neto. Y el trabajo neto sobre una partícula se puede hallar de esta manera: energía cinética final menos energía cinética inicial. Hay dos teoremas muy importantes: el trabajo neto, variación de energía cinética, y el trabajo de las fuerzas no conservativas, variación de energía mecánica. Esos dos no son muy útiles. Entonces me piden el trabajo neto sería un medio de la masa por rapidez final al cuadrado, y un medio de la masa por rapidez inicial al cuadrado. Conocemos la masa, el dato del problema: la masa es 5 kilogramos, la factorizo 5 medios, y lo que me faltaría sería la velocidad final. Vamos un ratito a la gráfica, concentramos bien la gráfica. En esta gráfica, según el problema, en el instante 0 la velocidad inicial es 12, y en el instante 14, que es hasta donde me piden el trabajo, no conozco esta velocidad. Esta es la velocidad que me falta. ¿Cómo hago para calcular esa velocidad? Este es un esquema bastante conocido en preguntas de la uni. Aquí lo vamos a hacer por semejanza de triángulos, debido a que estos dos triangulitos, este triangulito grande y este pequeño, son semejantes, así que podremos hacer lo siguiente. Esto le puedo poner 10, puedo darme cuenta que esto es 10 y este segmento vale 12. Y en este triángulo pequeño esto vale 4, la pregunta es cuánto sería esta parte de acá, que le puedo poner una incógnita, por ejemplo, b. Me doy cuenta que 10 y 4 tienen una relación. 4 es como si yo divido 10 entre 2,5, entonces este b debe ser 12 entre 2,5. ¿Cuánto sale 12 entre 2,5? La respuesta es 4,8. Esa sería la rapidez. Entonces la rapidez inicial es 12 y la rapidez final 4,8. Voy a poner así entonces: rapidez final 4,8 elevado al cuadrado, rapidez inicial 12 al cuadrado, y operando este resultado, mira, observa que sale negativo y la respuesta va a salir 302, va a salir 302,4 joules. Ese sería el trabajo realizado. Vamos a la número 5. En la figura dice que una partícula de 1 kilogramo de masa se mueve partiendo del reposo desde la posición A hasta la posición B. Vamos a bajar un ratito a la gráfica. Entonces la velocidad o la rapidez en A es 0 porque parte del reposo. Dice que la figura tiene una masa de 1 kilogramo y parte del reposo desde la posición A hasta la posición B, una superficie que no tiene fricción. Dice que actúan varias fuerzas sobre él: F1, F2, F3, F4, además el peso, la reacción de la superficie, y me dicen que el trabajo realizado por todas las fuerzas sobre la partícula, eso tiene un nombre. El trabajo realizado por todas las fuerzas se llama trabajo neto. El trabajo neto dice que es 128, me piden hallar la magnitud de la velocidad en el punto B. Si me están dando como dato el trabajo neto, entonces utilizo otra vez trabajo neto. Eso será variación de energía cinética. Aquí me están dando el trabajo neto 128. La energía cinética final sería un medio de la masa, que dice ser 1. La masa, dato del problema, es 1. La rapidez final es la rapidez en B, que es lo que me piden calcular. La rapidez, la energía cinética inicial sería un medio de la masa, pero como parte del reposo, 0 elevado al cuadrado sería 0. Entonces todo esto sale 0. Entonces de aquí voy a despejar la rapidez en B. El 2 pasa a multiplicar, sale 256, saco raíz, 16 metros por segundo. Y dejamos las dos últimas teóricas. Número 6. En la figura dice: determine las proposiciones verdaderas o falsas y determine o marque la respuesta correcta. Me hablan de la constante de Kepler, la tercera ley de Kepler nos habla de una constante y dice sí, depende de las masas M1 y M2. A ver, recordemos primero esto: tenemos un planeta,
Tenemos acá dos masas que orbitan a su alrededor, son seguramente, bueno, esto debe ser una estrella en todo caso, y dos planetas que giran alrededor. Y la pregunta es si la constante de Kepler. Bueno, Johannes Kepler descubre esta relación. Él encuentra que hay una armonía entre el tiempo que los planetas dan la vuelta entera alrededor del Sol y su distancia media, que se representa con R. El cuadrado del periodo y el cubo de la distancia media, él encontraba que era el mismo para todos los planetas que orbitan en torno al Sol, o sea, son directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, quiere decir que aquí hay una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad, si bien es cierto, Kepler no la calculó en el momento, cuando después, años después, Newton descubre la ley de gravitación universal, demuestra que esa constante es igual a 4pi elevado al cuadrado dividido entre la constante de gravitación universal G multiplicado acá en el denominador por la masa central. Esta masa es la masa alrededor de la cual orbitan los planetas o en todo caso los astros. Esta ley de Kepler se cumple en general para partículas que giran en torno de un centro común. Cuando esas partículas giran se cumple esta proporcionalidad y esta constante de proporcionalidad depende de esta masa central. Entonces, a la pregunta si la constante de Kepler, se refieren a esta constante, depende de las masas M1 y 2 que orbitan, la respuesta es falso. No dependen de las masas M1 y M2 que están orbitando, sino depende de la masa central alrededor de la cual orbitan. La segunda proposición dice si el planeta de masa M2 tiene un periodo mayor que el planeta de masa M1. El planeta M2 tiene más radio, el que tiene más radio también debe tener mayor periodo. Por lo tanto, si M2 tiene más radio, está más lejos, demora también más tiempo en dar la vuelta alrededor de la masa M. Por lo tanto, el planeta M2 tiene mayor periodo que el planeta de masa M1. La respuesta es verdadera. Una aplicación, por ejemplo, es que el año para Plutón, por ejemplo, el tiempo que tarda Plutón en dar la vuelta al Sol es mayor que el de la Tierra porque está más distante. El planeta más alejado siempre demora más tiempo, tiene mayor periodo en dar la vuelta entera. Por lo tanto, la 2 es verdadera. Y la tercera, si las masas son iguales, dice las velocidades angulares. Para calcular esto o para hacer esto debemos saber que la velocidad angular se puede hallar así. El ángulo que gira al dar una vuelta entera o el ángulo que barra al dar una vuelta entera sería 2pi entre el tiempo que se llama periodo. Te das cuenta que la velocidad angular no depende de la masa de las partículas y se cumple que la que tenga mayor periodo debe tener menor velocidad angular. Entonces, si las masas son iguales, eso no determina que las velocidades angulares sean iguales. Por lo tanto, esta expresión es falsa. La igualdad de masas no genera que tengan igual velocidad angular. La velocidad angular simplemente va a depender del periodo de las partículas. Como una tiene mayor periodo que la otra, tendrá entonces esa que tiene más periodo menor velocidad angular. Esas velocidades angulares son diferentes, por eso esta proposición es falsa. La clave sería falso, verdadero, falso. En la séptima pregunta dice determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las siguientes proposiciones, vamos a corregir proposiciones. Y nos dicen, para que se conserve la energía mecánica de una partícula, el trabajo neto debe ser igual a cero. Aquí hay que recordar esta expresión. Mira, aquí hay que recordar esta expresión que es la siguiente. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Si yo quiero que esta energía mecánica inicial y final sean iguales, entonces este trabajo realizado por las fuerzas no conservativas debe ser cero. Y solamente hay dos casos en los que puede ser cero. El primero, si no existe ninguna fuerza que sea no conservativa. Si no hay ninguna fuerza, entonces ninguna fuerza no conservativa puede hacer trabajo. Pues, ¿no? Si no hay fuerza, no hay trabajo. Entonces, una opción para que el trabajo de esta fuerza sea cero es que no haya ninguna fuerza. La otra es que exista una fuerza no conservativa, pero que esté haciendo trabajo cero. Por ejemplo, aquí voy a poner un caso cuando una partícula se mueve en una superficie, por ejemplo, así, lisa, supongamos.
La normal es una fuerza no conservativa. Sin embargo, la partícula al moverse, como la normal siempre es perpendicular en todo instante, el trabajo de esa normal, a pesar que es una fuerza no conservativa, es cero. Y entonces la partícula, si la fuerza no conservativa está haciendo trabajo cero, también haría que la energía mecánica se conserve. En función de eso vamos a responder. Primero me dicen, para que se conserve la energía mecánica, el trabajo neto siempre debe ser igual a cero. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque lo que tiene que ser cero es el trabajo de la no conservativa, no del trabajo neto. No se habla de trabajo neto, sino de fuerzas no conservativas. Fuerza no conservativa es la fricción, la normal, la tensión, la fuerza de un motor. Aquellas fuerzas que no son conservativas, entonces, si su trabajo es cero, la energía se conserva. Para que en una trayectoria la energía mecánica de una partícula sea constante, solo deben actuar sobre ella fuerzas conservativas. Puede ser, como en este caso, que una fuerza no conservativa esté actuando, pero que su trabajo sea cero. Por lo tanto, la proposición es falsa. No es suficiente, o sea, no solamente no se da la conservación de energía cuando las fuerzas son conservativas, sino también puede haber una fuerza no conservativa, pero que esté haciendo trabajo cero. Y la tercera, el trabajo de las fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria. Eso es verdadero. Las fuerzas conservativas tienen tres propiedades: la independencia del trabajo respecto a la trayectoria; la segunda, que en un viaje de ida y vuelta el trabajo es cero; y la tercera, que son las únicas asociadas a una energía potencial. Muy bien, amigos, esa es la solución a la tercera calificada. Antes de ver de repente el solucionario, detén el vídeo, trata tú de resolver el problema primero. Si estás en la pre y ya tienes la solución, puedes obviamente compararla con la que te damos acá y sigamos practicando. Muy bien, nos vemos en la próxima. Chao.